Muy bien. Entonces, hemos llegado al punto de la utilidad de operación, que para el caso son $607,300 con 47 centavos. Entonces, usted puede observar, partimos de 1.876.157.26 y hemos ido disminuyendo, ¿verdad? Hemos ido aplicando costo de ventas, ahora los gastos de operación, y hemos llegado a una utilidad de operación. Es decir, por eso es que tiene esa lógica de bloques, porque de los ingresos empezamos a deducir gastos, vamos como quien dice repartiendo la plata hasta llegar a lo que en esencia nos va a tocar a nosotros como inversionistas, cuánto nos va a tocar de todo el pastel. ¿Ah? De eso se trata, es como un pastel que lo vamos partiendo como en el cumpleaños, ¿no? Después de que el cumpleañero apaga las velas, pues empezamos a partir el cake y vamos repartiéndole a todo el mundo hasta que nos queda, pues, a veces queda, a veces no queda, ¿no? Cuando venimos a sentir ya no hay pastel para los invitados, para algunos invitados. Es muy importante que lo parta una persona que tenga cierta habilidad. Empiezan partiendo porciones grandes y cuando ya van llegando a los últimos solo les toca una hilachita, porque no se calcula bien la cantidad de invitados y qué tamaño puede tener la porción. Lo mismo, aquí los ingresos son un pastel que hay que repartir y pues ya llegamos casi a la mitad del pastel. Vamos a ver qué es lo que sigue. Siguen los resultados financieros. Si usted observa, los resultados financieros llevan dos signos, el más y el menos, porque no sabemos, al menos en este punto, si lo vamos a restar o lo vamos a sumar. Todo va a depender de qué tan grandes sean los ingresos con respecto a los gastos. Entonces, recuerde que en esta parte vamos a tener primeramente los productos financieros, que son los ingresos que se generan más que todo de intereses que la empresa le cobra a terceras personas. Ya lo explicamos en la clase pasada de que son ya sea intereses que se le cobran a los clientes por los créditos que se les dan, o a veces la empresa le puede prestar a los empleados o le puede prestar a terceras personas y les cobra intereses. No es normal, es decir, porque la empresa no se dedica a prestar plata, pero en algún momento pueden generarse ingresos a través de esta vía. Pero ya no es operativa, es decir, ya estos ingresos no son operativos porque no son producto del día a día de la empresa, sino que son situaciones que se dan de manera un poquito menos frecuente. Pero también la empresa debe pagar gastos financieros. Aquí es esto un poco más común, porque la empresa pues tiene financiamiento de terceras personas que pueden ser, por ejemplo, los proveedores nos dan financiamiento, hay que pagarles intereses a veces, o el caso de los préstamos bancarios que muchas veces nos generan también intereses. Fíjese que en este aspecto también se da a veces un fenómeno que la empresa pues trae, en este caso, digamos, traemos una utilidad de operación, pero los gastos en intereses son tan altos a veces, estamos pagando tanto en intereses a los bancos que a veces esos intereses que se pagan a los bancos se comen la ganancia. Es decir, que traemos una ganancia, una utilidad de operación, pero luego al meterle los intereses, resulta que esos intereses son mayores a la ganancia que hemos obtenido operativamente hablando. Entonces, a veces esa utilidad se reduce o se convierte en pérdida. Es lo que yo le llamo coloquialmente estar trabajando para el cura. Es un dicho mío, trabajando para el cura, lo cual significa pues trabajar para otro, trabajar para una persona, o sea, trabajar para el banco. En ese caso, la empresa está trabajando para el banco y no para ella misma. Y eso es parte de la falta de sanidad financiera que tienen algunas empresas. Veamos entonces en este caso cuánto tenemos de productos financieros. De productos financieros tenemos $367 con 80 centavos. Lo ponemos en la columna 3 y veamos los gastos financieros. Gastos financieros tenemos 1.890.74. Si nosotros comparamos, en este caso, los gastos financieros son mayores a los ingresos.
Quiere decir que el resultado financiero va a ser negativo. Porque al hacer la resta, si usted resta en su calculadora 367.80 menos 1890.74, le va a dar negativo. ¿Y cuánto le va a dar? Le va a dar menos 1522.94. Significa que ese valor se lo vamos a restar a la utilidad de operación aplicando la ley de los signos. Mucho ojo con la ley de los signos, que en este caso son la ley de los signos de la suma y no la ley de los signos de la multiplicación, que es diferente. Aquí la utilidad es positiva porque es ganancia, es positiva, y en este caso el resultado financiero es negativo. Entonces vamos a restar. Y como el valor que vamos a restar en todo caso es mucho menor que la utilidad, o sea, es prácticamente insignificante para la utilidad que se trae, al hacer la resta nos va a seguir dando un valor positivo. Quiere decir que vamos a seguir teniendo utilidad. Puede ser el caso, imagínense que aquí vaya, un caso extremo, los resultados financieros fueran menos $700,000. Entonces, eso se comería la utilidad, que son 607,000, y se convertiría en una pérdida. Eso se puede dar también en algunos casos. Los casos que estaba planteando ahorita hace un rato, cuando los intereses son muy altos y se comen la ganancia. Pero en este caso no, porque los resultados financieros prácticamente no son, son de una importancia relativa muy baja comparado a la utilidad que traemos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría la utilidad después de intereses? $605,777.53. Esa sería nuestra utilidad después de intereses. Ya nos va reduciendo el pastel, aunque la porcioncita que se comió ahí, los resultados financieros, pues es muy mínimo. La utilidad queda en un nivel todavía bastante importante. Cuando ya hemos determinado la utilidad después de intereses, vamos con lo que llamamos partidas extraordinarias. Y al igual que los resultados financieros, las partidas extraordinarias pueden ser positivas o negativas. Todo va a depender de la relación que haya entre dos valores, que son los otros productos u otros ingresos, como también se les llama, con respecto a los otros gastos. Recuerde que estas partidas extraordinarias son aquellos ingresos y gastos que no se dan de manera normal, de manera corriente, sino que se dan allá al tiempo, dependiendo de ciertas circunstancias. No es normal que estos valores sean muy altos comparado a la utilidad que se pueda tener, pero a veces se dan, ¿no? Un determinado caso que las partidas extraordinarias son muy altas. Por eso es importante ponerlas aparte para medir cuál es su efecto real en la situación de la empresa. Veamos los otros productos, ¿cuánto tenemos? Hay $7,000 de otros productos. Y de otros gastos tenemos 4,500. Entonces, ahí, a diferencia de los resultados financieros, observamos de que los productos son mayores a los gastos. Por lo tanto, las partidas extraordinarias van a ser positivas, ¿verdad? Van a tener un valor positivo de, en este caso, $2,500, que serían 7,000 menos 4,500. Al ser un valor positivo y aplicando la ley de los signos, la utilidad después de intereses es positiva y las partidas extraordinarias también en este caso son positivas. Quiere decir que esas partidas extraordinarias van a aumentar el valor de la utilidad que ya traemos, va a ser mayor la utilidad porque los vamos a sumar. Y va a seguir siendo siempre una utilidad. ¿Cómo se va a llamar esa utilidad? Se va a llamar utilidad antes de reserva e impuesto. Utilidad antes de reserva e impuestos. Algunos le llaman utilidad antes de reservas e impuestos. Pero hay que aclarar que en este punto solo se pueden deducir la reserva legal y el impuesto que se deduce es el impuesto sobre la renta. Es el único. No hay otros impuestos que se vayan a aplicar. Son solo el impuesto sobre la renta. Por eso es que se pone reserva e impuesto, pues solo es una reserva y solo es un impuesto.
¿Cuánto nos daría entonces la utilidad antes de reserva e impuestos? Nos daría $608,277.53. O sea, se aumenta la utilidad gracias a esas partidas extraordinarias en las cuales los otros productos son mayores a los otros gastos. Ya casi llegamos al final, al menos de este ejercicio. Vamos a ver el otro. Creo que nos va a dar el tiempo para por lo menos llegar hasta cierto punto. Vamos a tratar de terminarlo en este bloque. Y si no, pues nos conectaremos a un bloque adicional, no haríamos receso. Si no nos alcanzase el tiempo, abriríamos una tercera sesión solo para terminar el ejercicio y que la idea quede completa. Entonces, a esta utilidad antes de reserva de impuestos le vamos a aplicar la reserva legal. De acuerdo al Código de Comercio y dado que es una sociedad anónima, la reserva legal de una sociedad anónima es el 7% de la utilidad neta, dice ahí. Esta sería la utilidad antes de reserva de impuestos. Le vamos a aplicar el 7% y eso nos va a dar 42.579.43. Esta reserva legal es un valor que se calcula con el propósito de afrontar eventualidades futuras, como por ejemplo posibles pérdidas que se puedan dar en el futuro, más que todo, se pueden amortiguar a través de la reserva. Y de esa manera proteger el capital. No afectar el capital directamente, sino que usar la reserva por lo menos para amortiguar en parte la pérdida que pueda haber. Entonces, para el caso, la reserva legal son $42.579.43. Y eso se lo vamos a restar, obviamente, a la utilidad antes de reserva de impuestos y nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos sería, en este caso, 565.698.10. Le restamos la reserva, aunque la reserva pues no es un gasto, realmente no es un gasto porque es un valor que lo estamos guardando, siempre le pertenece a la entidad, pero se reserva, por eso se llama así, se reserva para cubrir futuras pérdidas que se puedan dar posteriormente. Fíjese que es un caso especial de deducción de impuestos sobre la renta porque aunque no es un gasto, aunque es un dinero que siempre le va a quedar a la empresa, pero fiscalmente se puede deducir. Ya si hay otras reservas como las reservas estatutarias, no son deducibles. Ya entonces ese valor de 565.698.10 ya está dispuesto para que se le aplique el famoso y odiado impuesto sobre la renta, que es el impuesto que el Estado cobra más que todo por los ingresos obtenidos por las personas y las empresas previa a ciertas deducciones. Es decir, no es el ingreso en sí, sino que es la renta, lo que queda después de restarle a los ingresos todos los gastos que ya hicimos acá. De acuerdo al artículo 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, anteriormente había una tasa única aplicable a la utilidad que era el 25%, pero se reformó para hacerla un poquito más progresiva la tasa de impuestos. Progresiva quiere decir de que haya cierto, como en este caso hay dos niveles, y si la utilidad de la empresa es de $150,000 o menos, entonces se le aplica el 25%. Y si la utilidad es mayor a 150,000, pues le aplicamos el 30%. O sea, se le aplica un porcentaje diferenciado cuando la utilidad es mayor a 150,000. A esto en cuestiones tributarias se le llama progresividad porque se paga más en la medida que se tiene más, ¿verdad? Entonces, si es un millonario, obviamente, si es millonario, obviamente gana millones. Y si gana millones, pues tiene que pagar el 30% de esos millones.
Y si no es millonario, pues gana miles y va a pagar el 25% sobre eso, hasta 150. Entonces se hace una tasa diferenciada, a eso se le llama progresividad, que entre más es el valor, pues mayor es el porcentaje aplicado. Entonces le aplicamos el 30% porque en este caso la utilidad de la empresa es de 565.698.10, que es mucho mayor que 150. Entonces el 30% sería 169.709.43. Ese sería el impuesto sobre la renta aplicable a esta empresa. Entonces, eso se lo vamos a restar a la utilidad. Y eso nos va a dar la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio, que ya es la utilidad que ya los accionistas van a determinar qué van a hacer con ella. Puede ser que se repartan. Normalmente se distribuyen una parte de esas utilidades. Hay una parte que generalmente queda ahí guardada y que se paga posteriormente para no descapitalizar la empresa, porque si los accionistas empiezan a repartirse toda la ganancia, a veces esa ganancia, hay que aclararlo, no está en efectivo. Habría que comparar la utilidad que nos da con cuánto dinero hay en el banco. Y aún que hubiese una cantidad parecida en el banco, no es que vamos a ir a retirar todo el pisto del banco, porque eso haría que la empresa entrara en problemas de liquidez. Entonces, normalmente los accionistas se reparten un porcentaje y luego se lo van repartiendo lo que queda de manera paulatina en la medida que va dando posibilidades la empresa. Pero para el caso, ¿cuánto tenemos de utilidad del ejercicio? Tenemos 395.988.67, que nos queda de aquel 1.800.000 que teníamos al principio, nos viene a quedar 395.000, que ese es un buen porcentaje. Estamos hablando de casi un 40%, un poquito menos del 40% de margen de utilidad. Eso es magnífico. Pero como este es un caso así inventado, aquí aguanta con cualquier cosa. Entonces ahí terminamos el ejercicio, que para el caso pues es un ejercicio que nos da utilidad. Pero no siempre es así. No siempre es así. Yo les voy a mandar también el PDF del ejercicio resuelto, no se preocupen. O sea, este cuadro que están viendo en pantalla, yo se lo voy a enviar en PDF para que lo tengan. Por si acaso alguno se quedó en algún valor, no lo pudo copiar. Es importante que nos fijemos más en las explicaciones. Y si algo no nos quedó muy claro en la explicación o no lo oímos bien, pues para eso queda grabado y yo trato de subirlo inmediatamente a YouTube. Hoy estoy tratando de hacerlo el mismo día para que usted no se me vaya a atrasar. Así que vamos ahora al ejemplo 2. El ejemplo 2 se llama Comercial El Riesgo S.A. El riesgo. Por algo se llama así. Y también de este yo le voy a enviar el PDF del planteamiento del ejercicio porque se me olvidó. Se me olvidó mandárselos. Aquí están los valores que vamos a utilizar en este ejercicio. Por ahorita, fíjese bien, hay cosas que se van a repetir porque al menos el inicio del estado de resultado va a ser igual que el anterior. Entonces, por eso voy a ir un poquito más rápido. Primero comenzamos con las ventas netas. Siempre vamos a empezar con eso. Para las ventas netas necesitamos primero las ventas totales, que para el caso son 675.980.12. Ese es el caso de la empresa El Riesgo. A eso le vamos a restar las
rebajas sobre ventas y las devoluciones sobre ventas. Entonces vamos a ver cuánto tenemos de rebajas y cuánto tenemos de devoluciones. Tenemos 12.987.60 de rebajas y 7.600.45 de devoluciones. Esos dos valores los vamos a sumar y nos va a dar 20.588.05. Nosotros aparentemente hemos vendido 675.980.12, pero como hemos conseguido rebajas y hemos también recibido devoluciones, ese valor se reduce. Y por lo tanto las ventas reales o ventas netas en este caso serían 655.392.07. Voy a dar un chancecito ahorita para que usted copie hasta aquí porque sé que el cuadro no lo tenía hecho. Les voy a dar unos 2 minutitos, 3 minutitos para que hagan el cuadro y coloquen coloquen lo que tenemos hasta ahí. Muy bien, vamos a continuar. Ese sería, como dijimos hace un rato, el primer bloque. Puede ser de que ustedes allá en alguna otra asignatura les hayan explicado de otra manera. Mi intención tampoco, y lo repito, no es contrariarlos, confundirlos, sino darles otra alternativa de cómo se hace el estado de resultados. Algunos, por ejemplo, ponen las ventas netas al final. Es cuestión de estilo. Pero usted se va a dar cuenta de que en esencia los estados de resultados tienen esta estructura que estamos viendo.
Vamos ahora con el costo de ventas. Recuerde que para el costo de ventas necesitamos primero el inventario inicial. Veamos cuánto es el inventario inicial en este caso. Es de 650,345.56. Mercadería que había al principio del periodo, estaba disponible ahí para poder venderla. Luego, durante el periodo, hicimos ciertas compras. Entonces, para calcular las compras netas, necesitamos primero las compras totales, las compras, y pues las compras que hemos hecho son de 235,677.20. Pero a eso nosotros le agregamos los gastos de compra que ya mencionamos que son, y eso va a aumentar el valor de las compras que hemos puesto ahí. Y tenemos las compras, los gastos de compra que son $25,670. Vamos, es cierto. Sí, ahí está. $25,670. Entonces, las compras más los gastos de compra, ¿verdad? Nos va a dar algo que se llama compras totales. Entonces, las compras totales van a ser 261,347.20. La suma de las compras menos los gastos de compra. Pero al igual que hicimos con las ventas, a eso le vamos a restar las rebajas y las devoluciones sobre compras. Pero antes de hacer la resta debemos sumarlas, y tenemos que rebajas sobre compras son 2,300 y devoluciones sobre compras son 650. Entonces, al sumar las rebajas sobre compras más las devoluciones, nos da 2,950. Ese valor se lo vamos a restar a las compras totales, y eso nos va a dar como resultado las compras netas. Entonces, las compras netas las escribimos aquí arriba en la columna 3, donde ya tenemos el inventario inicial. Entonces sumamos, las compras netas nos da 258,397.20, que sería la resta de compras totales menos rebajas y devoluciones sobre compras, en este caso. Muy bien. Luego vamos a sumar el inventario inicial más las compras netas, y eso nos va a dar como resultado la mercadería que estuvo disponible. Ya explicamos por qué es que estuvo y no mercadería disponible como tal, porque la mercadería disponible realmente es el inventario final, que es lo que quedó. Esto es todo lo que teníamos al principio, más todo lo que se compró, nos da lo que se pudo haber vendido, lo que estuvo disponible para vender. Si todo se hubiera vendido, no habría inventario final, y por lo tanto la mercadería que estuvo disponible sería nuestro costo de venta, ¿verdad? Sería igual. Pero no es el caso, ¿verdad? Nosotros tenemos acá 908,742.76 de mercadería que estuvo disponible, pero nos quedó un inventario final. Eso lo vamos a restar. ¿Por qué lo vamos a restar? Porque es lo que quedó. Eso no salió. Eso es lo que queda reservado para el siguiente periodo para venderlo. ¿Cuánto es el inventario final? Dice que es 117,896.32. Entonces vamos a restar a 908,742.76, le restamos 117,896.32, y eso nos va a dar el costo de venta. ¿Cuánto es entonces el costo de venta?
es de 790.844.44. Eso lo colocamos en la columna 4 a la altura donde dice costo de ventas. Aquí está. Muy bien. Pero como ya tenemos las ventas netas arriba, vamos a hacer la resta. Ventas netas menos costo de ventas. Y eso nos va a dar, dice aquí que pérdida, veamos si es cierto, menos 135.454.37. O sea, como las ventas, si usted observa, son menores al costo de ventas, lo cual ya había explicado yo hace un momento, de que esto solo se da cuando estamos vendiendo por debajo del costo, y esto se da solo cuando la empresa ya está en problemas, ya está vendiendo todo, está rematando la mercadería, está liquidando, entonces tenemos una pérdida. Una pérdida en ventas de 135.454. Mucho ojo con el signo, ¿no? Es menos. Eso va a afectar toda operación aritmética que hagamos de aquí en adelante. Luego de la pérdida en ventas, tenemos los gastos de operación. Tenemos los gastos de distribución y los gastos de administración. Entonces, de gastos de distribución tenemos 365.450.35 y de gastos de administración tenemos 112.560. ¿No? Esta empresa está prácticamente en una situación bien difícil, económicamente hablando, y lo más seguro es que financieramente hablando también esté igual. Es poco probable que una empresa con mala situación económica tenga una buena situación financiera. Es más fácil, más factible que una empresa tenga mala situación financiera, es decir, tenga problemas de pago, de liquidez, aún teniendo una buena situación económica, es decir, aún teniendo ganancias, que al revés, ¿verdad? Que una empresa con mala situación económica tenga una buena situación financiera. Entonces, los gastos de operación, en este caso serían 478.010.35. Como los gastos son negativos, entonces, y la pérdida que traemos también es negativa, aplicando la ley de los signos de la suma, dice que cantidades con signos iguales se suman. Y sigue siendo pérdida. De hecho, la pérdida se hace más grande. Tenemos una pérdida de operación que para el caso sería de menos 613.464.72. O sea, la pérdida se haría más grande todavía. Engrosa la pérdida. Y de eso vienen, todavía nos faltan los resultados financieros. Así rapidito. Tenemos productos financieros de 367.80 y tenemos gastos financieros de 1.890.74. Entonces, en este caso, los gastos financieros son mayores, por lo tanto, el resultado financiero es negativo. Es negativo. Entonces, volvemos a aplicar la ley de los signos. La pérdida es negativa y los resultados también son negativos. Entonces, sumamos y el resultado sigue siendo pérdida. Aquí está malo. Ya va a cambiar, no se preocupe. Aquí es cuestión de fórmula. Aquí no se preocupen porque aquí va a cambiar cuando le ponga el valor. Ahí está. Magia. Cambia porque la cantidad es negativa. Claro, esto está con una fórmula condicional que si el valor es negativo es pérdida y si es positivo es utilidad. Entonces, como no tenía valor, el cero lo toma como positivo y entonces dice que es utilidad, pero ya cambió. Pérdida. La pérdida se engrosa a 614.987.66.
todavía mayor. Veamos si las partidas extraordinarias nos salvan. A veces ocurre que las partidas extraordinarias son positivas y pueden cambiar el signo del resultado, pero en este caso no lo creo. Tendría que haber otros productos u otros ingresos por $700,000, por ejemplo, y eso a veces, pues, eso no se da todos los días, aunque podría ocurrir, ¿no? En este caso, las partidas extraordinarias tenemos otros productos por 7,000 y otros gastos por 4,500, lo cual nos da pérdidas extraordinarias de 2,500. Me parece que es el mismo valor del anterior. Vamos a revisar después, pero lo importante es la mecánica que se sigue, ¿no? Los valores pueden estar repetidos, pero eso no importa. Aquí, si observamos, las partidas extraordinarias son positivas. Entonces las vamos a restar a la pérdida, pero como la partida extraordinaria son apenas $2,500, no va prácticamente ni a hacerle cosquillas a la pérdida y vamos a seguir teniendo pérdida, que en este caso sería una pérdida neta de 612,487.66. Sería un poquito menos la pérdida, pero como les decía, tendríamos que tener un valor positivo aquí de unos 700,000 o 650,000 para que esa pérdida se revirtiera y se convirtiera en utilidad. Y obviamente no hay reserva, no es lógico que haya reserva porque no hay utilidad, y tampoco mucho menos va a haber impuesto porque no podemos pagar impuestos sobre pérdida, ¿verdad? Sino que esto pues va a depender, más bien, si hay pérdida, no hay ni reserva, ni tampoco hay impuesto. No es lógico estar pagando impuestos sobre pérdida. Vamos a llegar hasta ahí, jóvenes, ya no vamos a reconectarnos más, ya terminamos el objetivo de la clase de hoy, que era ver los 12 ejemplos. Seguimos la próxima clase con, yo les voy a mandar ejercicios de esto, que ya serían a cuenta del segundo laboratorio. A cuenta, no es que los van a entregar así tan rápido, a cuenta vamos a ir recibiendo. Y seguimos con el flujo de efectivo la próxima clase. Muchas gracias, cuídense. Licenciado, Diga. yo creo que la próxima semana nos tocaría parcial. Ah, vaya, entonces ahí les voy a mandar un mensaje con cómo va a ser el parcial y qué material va a entrar en el parcial. Yo creo que hasta este tema entra en el parcial. Oye. Cuídense. Perfecto, gracias.